tarda, benvinguts una setmana més a l'Escola Europea d'Humanitats. Aquest any el tema del curs, com sabeu, és els supremacismes. Hem fet una repassada i seguirem fent amb el que queda de curs a diferents aspectes dels supremacismes que han dominat o han intentat dominar el món en totes les espècies, el supremacisme religiós, el supremacisme de gènere, tots els supremacismes que ens han anat. I, evidentment, una de les qüestions centrals que ha tingut moments, a més, d'especial significació i catastròfics, si se'm permet dir-ho així, és el racisme. El racisme ha tingut moments crucials en la història i no és una cosa que ens puguem creure que està superada, per més que s'hagin construït alguns tabús en els últims anys. El racisme al segle XXI ens ha semblat que era interessant enfocar-lo d'una manera incorporant un discurs que no ha estat massa present en aquest curs, que és el discurs científic de les ciències suposadament sèries, perquè les socials sempre estan sota sospita. I ens semblava que era important introduir aquesta dimensió perquè, en fi, perquè hi ha coses que molt evidents. Qualsevol cosa que passa té unes raons i unes causes. Si el racisme és possible és perquè es donen unes condicions que el facin possible a la mateixa espècie humana, com qualsevol cosa, i perquè és evident que hi ha dades i informacions que són necessàries tenir i no oblidar. I una d'elles és que si una cosa caracteritza els humans és que són prou diferents els uns dels altres i que, per tant, entre la diferència, una de les coses que marca la diferència és la diferència de potencial, i la diferència potencial sempre genera fàcilment accions de supremacisme, de poder i de dominació. Per tant, els progressos que hem fet en el terreny dels reconeixements dels drets i del reconeixement de la igualtat de persones davant de la llei i de la dignitat de totes les persones no ens han d'impedir veure les causes que poden explicar que aquestes coses que formen part de l'estructura humana i que a vegades ens angoixen i a vegades ens irriten i que a vegades són motiu de conflictes importants, doncs no tinguin explicacions que és raonable i necessari saber i entendre i saber treballar i actuar a partir d'elles i fent-les en lo possible anar cap a la bona direcció, que és el respecte entre les persones. Per parlar d'això li hem confiat en el Tomàs Marquès, que coneixeu prou perquè altres vegades ens ha ajudat i molt en aquesta casa i en la nostra revista, que porti la conversa sobre, doncs ell és director de l'Institut de Biologia Evolutiva de la UPF i reconegut internacionalment en el camp de la genòmica. Ell plantejarà els arguments i les qüestions de les que volem que parlin la Maria Sierra i el Carlos Larueza. La Maria Sierra és historiadora, em sembla que la mirada de la història amb una reunió que pretén donar una base científica a el que estem discutint, tractant-se d'una qüestió social, per tant històrica, era important. La Maria Sierra és catedràtica d'Història Contemporània a la Universitat de Sevilla i directora de la revista Història Contemporània. I el Carlos Larueza Fox, que també coneixeu perquè ha estat sovint amb nosaltres, que és professor de l'Institut de Biologia Evolutiva de la UPF i director actualment del Museu de Ciències Naturals d'aquesta ciutat. Us deixo amb ells, que són els que ho han de fer i segur que ho faran molt bé. Moltes gràcies. Muy bien, bienvenidos todos. Es un placer ver muchas caras, algunas de ellas conocidas. Yo quisiera empezar, como ha dicho Josep, yo soy Tomás Marquès Bonet, soy biólogo evolutivo. Mi trabajo es básicamente a nivel macroevolutivo comparar humanos y primates, y hoy no vamos a hablar de ello, pero Josep me ha puesto la confianza de moderar esta sesión sobre el racismo en el siglo XXI, una aproximación científica, Os presentaré en breve los dos ponentes, pero yo quisiera hacer una muy breve introducción que empieza con una cita de Miguel de Unamuno que he cotejado y parece que es cierta. Dice: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es crucial
para entender un poco el momento donde estamos. A mí me gusta además que el título de la discusión que vamos a tener, que por cierto aprovecho para explicar un poco la estructura. Yo haré una muy breve introducción y enseguida daré la palabra a primero María, luego a Carlas, luego haremos un pequeño debate, clarificación de conceptos o repreguntas que creamos que pueden ser de interés general, y finalmente daremos la palabra a ustedes para que puedan preguntar básicamente cualquier cosa que les pase por la cabeza relacionado con el tema, a ser posible. Muy bien, yo lo que decía, ¿no? A mí el título me gusta especialmente por varias cosas. La primera es por aproximar una discusión académica sobre el racismo. Creo que esto es imprescindible por muchas de las razones que irán saliendo. La segunda, porque dice en el siglo XXI, y esto seguro que saldrá de ellos dos, y si no lo introduzco yo, y es el proceso cíclico donde nos vamos encontrando que ciertos fenómenos históricos se van repitiendo. Hoy en día creo que hay un resurgimiento notable del concepto raza, y como biólogo evolutivo es una cosa que no deja de sorprenderme. Y por último, obviamente, finalizar una aproximación científica. Como científico, pues obviamente creo que es bueno que de una manera fomentada en hechos podamos discutir hasta qué punto pues, el racismo es un problema, las razas existen o qué define a una raza, ¿no? Un poco para poner en el contexto general y como pequeña introducción, porque luego son ellos dos los que tienen que explicaros muchas cosas del tema, es que yo, la manera como aproximo al concepto raza, obviamente va ligado al concepto de yo contra otro, ¿no? Y además pongo contra otro. O sea, los primates, ahora os llevo a mi campo, la biología evolutiva, somos primates, los primates somos altamente visuales, y como visuales que somos, estamos entrenados para reconocer las diferencias. Entonces, es muy fácil, si tú ves una sala, en este caso, imaginen que fueran ustedes, ¿no? Y gente con piel negra y gente con piel más clara, pues es muy fácil decir, bueno, los de piel negra que se sienten aquí y los de piel blanca. Es una manera muy fácil. Si este movimiento de detección de quién soy yo y quién son los otros va ligado a movimientos migratorios, y sean voluntarios o involuntarios, esclavismo, por ejemplo, a ciertos siglos donde claramente el poder económico iba estrechamente vinculado a una mano de obra y a clases sociales que se empezaban a formar, toda esta amalgama de conceptos pues va fomentando por intereses muchas veces esta gran grieta entre yo soy de una clase y ellos son de otra, ¿no? Y lo que define una clase al final puede ser una raza como un concepto inherente de que en el fondo lo que dice es que hay más diferencias de lo que seguramente habría, esto nos lo contarán ellos, si se analizara desde un punto de vista académicos, ¿no? Como tantos otros episodios de la historia, creo, cosas que empiezan 2, 3 siglos atrás, van resurgiendo, van saliendo, y creo que hoy en día, con cambios migratorios muy fuertes, socioeconómicos, por supuesto, pero también climáticos, que creo que a día de hoy no se le escapa a nadie los movimientos migratorios que estamos viendo y que veremos, este miedo atávico, ¿no?, que tenemos al otro, ¿no? La serie Los Otros, cuando se encontraban a los otros, lo primero que tienen es miedo, porque no conocemos, porque de aquí la frase de Unamuno, ¿no? Entonces yo creo que es especialmente relevante que nosotros como académicos y ustedes en general como sociedad entiendan muy bien pues, el origen del concepto raza, la connotación no inocente de la utilización del concepto raza y básicamente a qué creo que nos enfrentamos en los próximos años, ¿no? Y es por esto que Josep lo ha dicho de manera muy acertada. Obviamente los ponentes de hoy nos darán dos visiones muy complementarias, espero, y mi trabajo es intentar que para ustedes tenga sentido
María viene obviamente desde el punto de vista de la historia y tiene mucho que contarnos. Josep ha hecho un breve resumen, mi resumen era más largo, pero muy brevemente. Ella es catedrática, ¿no?, de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Es especialista en el pueblo romaní, estamos hablando justo de ellos. Romaní es el pueblo gitano y me ha dado una masterclass muy breve sobre solo el uso de la palabra gitano en el contexto español y en el contexto internacional, y ella seguro que nos va a poner, pero es una gran especialista en el tema. Es directora de una revista de historia contemporánea, Ayer, es multipremiada en diferentes facetas, incluyendo el mejor artículo científico en una revista, está encontrado, ¿es cierto? Y tiene un libro que se llama Holocausto Gitano, el genocidio romaní bajo el nazismo, que creo que puede ser muy interesante de discutir. Y luego tenemos a Carles Lalueza. Carles es profesor de investigación del CSIC, dentro del CSIC sería equivalente a catedrático, no entiendo. Tiene una trayectoria internacional, él se formó en parte en Oxford y Cambridge y es uno de los líderes mundiales en paleogenética, o sea, utilizar la genética para estudiar el pasado. Yo, Carles, que lo conozco obviamente muchísimo, le valoro su gran formación intelectual en ciencias e historia. Es de estos científicos que hace de puente precisamente entre diferentes disciplinas. Tiene más de un centenar de investigaciones científicas, destacando su contribución al genoma neandertal, que el año pasado fue el premio Nobel para Svante Pääbo, que fue el líder de este genoma. Tiene más de 14 o 15 libros de divulgación y genética, y destaco dos que son muy relevantes para la charla de hoy. El primero, que a mí me gusta mucho el título, que es El color bajo la piel, que habla precisamente de esta idea de la raza y la coloración, y luego Razas, Racismo y Diversidad, o sea, y luego ha sido multipremiado, incluso internacionalmente la semana pasada, por básicamente el Grupo Antropológico de Italia. Ahora es el director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Entonces, con esta presentación yo ya callo y María, cuando quieras puedes empezar. Bien, pues muchas gracias, Tomás, por esta presentación tan generosa, ¿no? Todos somos multipremiados, esperemos no defraudar. Quiero agradecer también a Josep y a los responsables de la escuela la invitación, que al principio me causó cierta inquietud, lo digo claramente, porque no sabía muy bien cómo hablar como historiadora con un biólogo evolutivo, con un paleogenetista, pero agradezco la incomodidad porque me hizo salir de mi campo de referencia académico habitual e intentar pensar cómo desde la historia, desde los trabajos que yo hacía, pero también sobre todo los que hacían otros, cómo aportar a este debate, ¿no?, de una forma interdisciplinar. Así que he organizado esta intervención en torno a 4 preguntas, 4 líneas de reflexión, que se las enumero y luego entro en ellas brevemente. La primera, para entendernos, es qué se entiende por raza y racismo en historia como disciplina, pero en la historia también. La segunda es una pregunta típica de historiadora: ¿cuándo empezó el racismo? Si se le puede poner fecha. La tercera es cuál es la clave de activación histórica del racismo. Esta verán que cobra importancia según avanzo. Y la última, si da tiempo, si no me excedo, es si hemos sido históricamente una sociedad racista o si lo somos, en continuación con nuestro pasado. Empezando por qué se entiende por raza y racismo en historia. Bueno, raza, en historia, antropología, ciencias sociales, lo que se llaman los racial studies, ¿no?, los estudios raciales, tendemos a entrecomillarla, colocarla siempre entre comillas, para dejar claro desde el principio que no estamos hablando de una realidad natural o social, estudiable como tal, ni siquiera de una categoría científica para el análisis, sino que es una construcción sociocultural, es decir, un conjunto de representaciones que clasifican a la humanidad en grupos, lo cual no quiere decir que no tenga importancia, poder, pero es en principio una operación cultural que cambia con cada sociedad, que cambia con el tiempo histórico, es una construcción histórica. Cambia su nombre, de hecho, lo que en una época se llama raza, en otro tiempo pudo ser linaje o casta. Pero eso sí, hay, diríamos, un núcleo duro en este campo semántico móvil
que es la idea de que existe una transmisión hereditaria del carácter que va más allá de lo físico, lo externo, lo más visible, y que afecta también a las capacidades intelectuales, morales, actitudinales del ser humano. En pocas palabras, que hay una transmisión biológica de la cultura. El término racismo es de aparición mucho más reciente en la historia, es significativo eso. No aparece hasta finales del XIX, comienzos del XX, para referirse a quienes sostienen prejuicios hacia una comunidad definida en términos raciales. Desde los estudios de historia hacemos una precisión. Racismo no es solo sostener prejuicios raciales, sino que estos se hayan convertido en un sistema de discriminación estable, sostenido, que tiene capacidad para determinar la vida de los grupos que han sido definidos racialmente, que han sido racializados, ¿no? Esa discriminación, como vamos a ver ejemplos, puede estar muy formal, muy institucionalizada, el sistema nazi genocida, por poner un ejemplo, o puede ser un sistema social más difuso. Así que con esa definición de entrada entro en mi segunda pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? Si se puede también. Que, como digo, son preguntas, bueno, pueden parecer muy cronológicas, muy de historiador, pero es que la cronología es de alguna manera permitirse hacer genealogía, ir remontando el curso para conocer cómo han evolucionado las ideas y las prácticas racistas. Comento esto porque es algo que me permite discutir desde la historia el paradigma explicativo más habitual en lo que se llaman los racial studies, los estudios sobre raza, ¿no? Que tienen un canon dominante que les sonará un poco atemporal, en el sentido de que se suele señalar el racismo como un progreso lineal, creciente, hasta que eclosiona en tres momentos graves, picos, que son Estados Unidos, con la discriminación de los afrodescendientes, la población que había sido esclava, la Alemania de Hitler, del Holocausto, obviamente, y, en tercer lugar, el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Siglo XX, sobre todo, como la eclosión del racismo. Bueno, este paradigma supone una visión teleológica de este fenómeno histórico, donde todo lo anterior queda reducido a mero esbozo, proto-racismo, ¿no? De hecho, es algo que ha llevado a diferenciar, y eso si se aproximan a estudios de ciencias sociales sobre el racismo lo encontrarán, ha llevado a diferenciar entre lo que se llama un racismo fuerte, propio del siglo XIX y XX, científico, biologicista, de argumentación biológica, y otro racismo supuestamente más suave, más benigno, el anterior, de tipo más espiritual, con contenido religioso. Para mí esto supone un problema de entrada, que es el que quiero discutir aquí, y es que para el presente, y estamos hablando del racismo en el siglo XXI, supone considerarnos en un descenso desde esos picos de racismo, ¿no? Supone una visión injustificadamente benevolente respecto a las formas de neorracismo que hay en la sociedad hoy en día, que es verdad, no son exactas a las históricas de siglos anteriores, pero que discriminan la vida de mucha población de forma muy extensa, ¿no? Yo creo que la historia puede proporcionar un panorama más amplio, más complejo, en el cual el racismo no avanza lineal, progresivamente, sino más bien en zigzag o en curvas. Analizarlo así resulta, es verdad, menos tranquilizador, menos consolador, menos clarificador, pero, en mi opinión, más enriquecedor científica y cívicamente. Es por este motivo por el que introduzco la pregunta de cuándo empieza y por el que quiero traer aquí la obra de una serie de historiadores que recientemente, cito algún nombre, Betancourt, Schopp, García Arenal, que recientemente han venido a coincidir en señalar un salto cualitativo importante en la conversión del prejuicio étnico en sistemas de discriminación que racializan en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y precisamente en el espacio ibérico, en el mundo ibérico, en la convergencia de una serie de coordenadas que menciono muy brevemente,
esquematizando unos procesos históricos complejos. Pero la primera en el tiempo sería la conversión forzosa y luego expulsión de judíos y moriscos de la península ibérica, ya a finales del siglo XV, desde la presunción de que la religión, la herejía, se transmitía por la sangre. Y ahí los estatutos de limpieza de sangre que le sonarán y la misma Inquisición. En segundo lugar, la expansión a América. Y a veces el racismo no se cura viajando, sino que se aumenta viajando, lo siento por Unamuno. Porque la expansión a América abrió un debate sobre la naturaleza humana de los nativos, si realmente eran humanos, si tenían derechos, si eran convertibles o si eran explotables, por el contrario. Con todo ello vino también un debate sobre la esclavitud y la negritud que iban asociados. Hasta entonces un fenómeno local, en el sentido de Mediterráneo, y que ahora se convierte en algo transatlántico y de otras dimensiones. Y no olvidemos, y esto es en cuarto lugar, la coordenada asiática. También hay un contacto creciente con pueblos que desde la perspectiva europea pues hay que explicar en su diferencia, y se va pasando cada vez más de explicaciones sobre el clima, la influencia del clima, a explicaciones raciales más fijas. En el entrecruzamiento de esta serie de fenómenos históricos, pues uno de los resultados que a mí más me interesan es la creación de lo que llamamos un sentido común social. Un sentido común me refiero a ese marco de referencias culturales que una sociedad tiene interiorizado, naturalizado, que no criticamos porque damos por hecho. Y en ese marco de referencias que había una transmisión hereditaria en los seres humanos de sus características diferenciales, era un dato constitutivo, y que eso podía tener y debía tener una traslación a los sistemas de gobierno de las poblaciones también, o a los sistemas económicos, con una explotación de mano de obra racializada que era vista como lógica y legítima. Todo eso ya estaba en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, incluido algunos episodios de intento de extinción biológica de algunos grupos de población definidos racialmente, como pasó con los gitanos en España en 1749. Comento esto porque, como dice uno de los historiadores que he mencionado, Friedrich Schopp, no conviene hacer una reducción a Hitler, ¿no? Una reductio ab Hitlerum de toda la historia del racismo, porque nos perdemos cosas. Y aquí paso a esas cosas que nos perdemos, a la clave. ¿Cuál es la clave de activación histórica? Porque aquí es donde los historiadores podemos aportar más. Nos interesa ver el motor de cambio. Pero creo que eso también interesa desde el presente y desde el futuro, que es lo que puede hacer que el prejuicio étnico se transforme en determinados contextos en sistemas de discriminación capaz de ser admitido socialmente y a la par privar de derechos a grupos de población. Por volver a los ejemplos que he ido citando en mi intervención, por ejemplo, preguntarnos qué activó ese sistema de limpieza de sangre en la España de finales del XV y del siglo XVI. Pues fue la competencia social de estos nuevos convertidos, de los llamados cristianos nuevos, sentida como una amenaza por parte de los cristianos viejos, el ascenso social de unos grupos que antes estaban en una condición de legalidad inferior y que ahora tenían derecho. Eso se vio como una competencia, como una amenaza, y ahí la reacción de los cristianos viejos de diferenciarse a través de unas genealogías que demostraran una limpieza de sangre no contaminada por judíos o moriscos. Fue eso, claro, pero también ha añadido la ambición de la corona de regular todo este sistema de movilidad social. Que activó, por ejemplo, en América el sistema de castas, esa clasificación en la cual el mestizaje castigaba, penalizaba en la jerarquía social. Pues fue el traslado desde la península ibérica de estos estatutos de limpieza de sangre, pero allí se añadió el factor de que el incipiente mestizaje fue visto como una amenaza por los grupos peninsulares, añadiendo la voluntad de la corona de controlar el extractivismo económico.
Un tercer ejemplo que activó el sistema de discriminación racial conocido como leyes de Jim Crow en Estados Unidos, es decir, la segregación de la población afrodescendiente que duró hasta mediados del siglo XX, como bien saben, pues fue precisamente el final de la esclavitud. El final de la esclavitud a mediados del siglo XIX, después de la Guerra Civil, porque se dio entonces una reacción de la población blanca, de los antiguos propietarios de esclavos, frente a una igualdad de derechos que disolvía, borraba unas diferencias sociales que antes estaban claras, estaban institucionalizadas. O un último ejemplo que activó la llamada cuestión judía en la Alemania nazi. Pues fue un conjunto de factores precisos también, pero solo uno era específicamente alemán, el partido nazi, la ambición de poder del partido nazi. Estaba también la pujanza del nacionalismo político, como un proyecto con fuerza en todo el mundo occidental, o la extensión de una cultura eugenésica que pensaba la comunidad en términos de limpieza y de pureza, ¿no? Es decir, que hay distintos factores concretos que se combinan de distinta manera en cada contexto histórico. Pero la clave de activación del racismo es común en todos ellos y en otros que podríamos citar. La clave está en la esfera política. Si me entienden, política en un sentido muy, muy amplio. Porque lo que hace el racismo es producir, el racismo históricamente, es producir alteridad social, un recurso muy eficaz de poder, de dominio. Ya sea un poder institucionalizado, un imperio, un sistema colonial, un gobierno nacional, o ya sea un poder social más difuso, pero igualmente político, porque estamos hablando de posiciones de dominio y sumisión en una jerarquía social que tiene además una traslación económica. En este sentido es muy interesante cruzar raza con otros tipos de alteridad que han sido construidos igualmente socio y culturalmente. Me refiero fundamentalmente al género, aunque no solo, a la diferencia entre hombres y mujeres. Comparten la misma lógica. Crean distinción entre unos y otros, estigmatizan, crean alteridad y discriminan. Creo que con este enfoque pueden cobrar mayor significado una serie de líneas transversales que comparten los diversos casos históricos que he mencionado y otros que se puedan analizar. Y algunas a veces son paradojas en apariencia, pero yo creo que ilustran bien la versatilidad del racismo contra la que tenemos que estar alerta en el siglo XXI. Por ejemplo, podemos observar que una de las cuestiones que exacerba la producción de alteridad, que exacerba la racialización, es justamente cuando hay menos diferencia física, que muchas veces pensamos en el color como un disparador, a veces es así, pero otras veces no. Por ejemplo, es lo que pasó con los judíos en la Alemania nazi. De tan asimilado que estaban, de invisibles que eran, una de las mayores obsesiones del sistema nazi era cómo identificar a los judíos visiblemente. Y ahí la estrella amarilla y hay otros datos, ¿no?, de visibilidad física. Eran comparados con una infección que, sin ser percibida, contaminaba la pureza racial de la sangre alemana. De forma paralela podemos observar que otro de los elementos que radicaliza el racismo es el aumento de la tendencia a la igualdad de derechos entre poblaciones que antes no tenían semejante situación. Es, por ejemplo, lo que comunica el caso que acabo de comentar de la conversión de judíos y moriscos en la España del siglo XV-XVI, con la cuestión de la población afrodescendiente negra en Estados Unidos. Es una igualación de derechos la que dispara y es vista como una amenaza por los otros grupos. Perdón. La tercera cuestión que me interesa destacar, que es transversal a todos los casos históricos de racismo, es que esta creación de una diferencia racial discriminadora siempre se organiza, se vehicula a través de estereotipos que permean en lo que he llamado el sentido común de la sociedad y que se pueden encontrar desde la cultura popular, chistes, teatro, etcétera, a la cultura científica, de la que
formamos parte, quienes estamos en este estrado. Y bueno, y es algo que me parece que su estudio es enormemente productivo, porque puede incluso evidenciar cómo algunos estereotipos formulados para minorías históricamente en el siglo XVI prácticamente se han reactivado para otras minorías. Traía un ejemplo que si luego acaso lo comentamos, pueden ser han sido literalmente traspolados a grupos migrantes en la actualidad. Y la última observación transversal, en todos estos discursos racistas, también en la actualidad, se combinan argumentos de tipo científico, de apariencia objetiva, más precisos, con otros de tipo, diríamos, más espiritual, más metafórico, pero tanto en el siglo XVI como en el siglo XX. Es decir, no es claro lo mismo el argumento científico en el siglo XVI, remite a una medicina galénica de los humores, etcétera, que el de la ciencia racial nazi en el siglo XX. Pero no nos olvidemos, en el nazismo había también toda una argumentación espiritualista, mística, y uso de metáforas. Digo esto porque al final lo que vengo a discutir es que haya un racismo duro, claramente identificable como tal, de base científica propio de los siglos XIX y XX, y otro más benigno, suave, espiritualista. Las cosas son más complejas y las metáforas tienen verdadero poder social. Por ejemplo, esa idea de que la herencia de la sangre transmitía las cualidades distintivas hasta la religión, pues, y consiguió convertirse en ley, en norma. Las metáforas no son solo algo que están en el vacío, sino que circulan en la sociedad. Y esto me lleva a la última pregunta que les proponía, o la última reflexión, línea de reflexión en la que intentaba aportar algo. La de si hemos sido o somos racistas. Más exactamente lo que querría es cuestionar el supuesto de que la sociedad española no ha sido racista, no es racista, ¿no? Porque hay un lugar común bastante extendido que afirma que el mestizaje es una prueba de antirracismo, sin reflexionar que, para empezar, el hecho de que quien explica algo con el argumento del mestizaje ya está pensando en términos raciales. Desde la historia yo creo que hay dos momentos claves para encontrar evidencias en contra de esta presunción y vigilar nuestro pasado y nuestro presente racista, aunque nos creamos no racistas. Uno es el imperio colonial en América. Por mucho que se haya destacado su grado de mestizaje respecto a otros imperios más segregacionistas, es verdad, hubo mayor grado de mestizaje, pero eso no quiere decir que no hubiera discriminación racial. Había distintos derechos fiscales, distintas leyes, distintas posibilidades de acceso a cargos, distintas posibilidades de matrimonio, según se fuera de una casta u otra, según estuvieras contaminado con sangre negra o mestiza. Es verdad que no era un sistema estricto en el sentido de que permitía alguna movilidad social, pero esa movilidad era excepcional, trabajosa. A partir de la corrupción muchas veces se conseguía cambiar de casta. Pero en todo caso, si hay que sortear un sistema de discriminación racial es porque existe un sistema de discriminación racial. Y el otro momento histórico sobre el que me gustaría llamar la atención, estamos trabajando recientemente en un proyecto de investigación, es la época más reciente del franquismo, porque seguramente les resulta familiar la propaganda del régimen franquista sobre la raza hispana como una raza espiritual y de mestizaje. Es algo que ha tenido demasiado recorrido. En este sentido, conviene recordar que en España hubo influencia intelectual del modelo nazi. Otra cosa es que a partir de la derrota de Hitler, pues muchos de los científicos cambiaran de discurso, pero eso quedó ahí. Y hubo una medicina eugenésica y una psiquiatría que argumentó en términos de la preocupación por la pureza racial del español y que habló de enemigos raciales del español, el judío, el rojo. Hubo una administración colonial, los restos de las colonias o las nuevas colonias, como en Guinea,
que colocaba a esas poblaciones en una situación legal de discriminación, desde luego no igual con la de los peninsulares. O hubo un sistema judicial y policial que consideró presuntos culpables, delincuentes naturales, a los gitanos, por el hecho de ser gitanos. Y este último caso nos pone en contacto con un tipo de racismo que he denominado racismo banal, que me interesa mucho últimamente, pero no voy a darles ahora la brasa con esto. Simplemente cierro, para pasar a Carles la palabra, cierro con una mínima conclusión sobre el aporte de la historia. Yo creo que la historia nos ayuda a pensar desde un largo recorrido temporal. Bueno, temporal en términos sociales no tiene que ver, claro, con términos biológicos evolutivos, pero en un sentido social y en un panorama diverso, amplio, que permite las comparaciones, para preguntarnos cómo abordar el racismo en el siglo XXI, desde el rigor científico, que era de lo que se trataba, pero también desde el compromiso cívico. Y muchas gracias por la atención y devuelvo la palabra. Bueno, yo para empezar, ya que ha salido Unamuno varias veces, quería decir que los aforismos más interesantes normalmente son apócrifos, porque han estado pulidos por las repeticiones, han sufrido procesos de selección natural, en cierta manera. Y por tanto, cuando veáis en Facebook estos aforismos de Einstein y sobre todo Marco Aurelio, son todos falsos. Marco Aurelio no decía estas cosas. Mi intención era hablar un poco del racismo, pero el racismo científico. Y cómo también me gustaría hacer un repaso histórico para entender las diversas fases del racismo científico. Yo creo que la complejidad en general del racismo, pero también claramente del racismo científico, es porque representa una mezcla o una unión de conceptos que son ideológicos o culturales con conceptos que son biológicos y que se perciben, al ser biológicos, como más objetivos. Por tanto, esta articulación y esta complejidad es lo que cuesta de desentrañar. Claro, los rasgos biológicos a los que nos estamos refiriendo de manera tradicional eran rasgos biológicos externos relacionados sobre todo con la pigmentación o con aspectos físicos, y ahora podrían estar relacionados con aspectos genéticos. Pero es una cuestión inextricable, y si fuera solo ideológico o cultural creo que sería más fácil de combatir. Por otra parte, también necesitamos una definición, porque claro, las definiciones que se utilizan o que se han utilizado de razas desde un punto de vista del racismo científico, aunque nunca están consensuadas, esta es otra cosa graciosa del racismo científico, es que nunca ha habido ningún consenso entre los científicos que se han basado en esto, excepto el único consenso que había es de que realmente existían las razas, lo que pasa es que no había manera de ponerse de acuerdo en ningún otro punto, ni en el número de ellas, ni en las definiciones, ni nada. Pero una de las definiciones que creo que funcionaban es que la especie humana está subdividida en entidades que tienen un significado biológico y que estas entidades que nosotros denominamos razas presentan una serie de rasgos biológicos, ahora diríamos genéticos, que hace que una raza, los individuos de una raza tengan un rasgo en común que no tienen con la raza vecina, vamos a decir así, ¿no? Esta es, digamos, la idea general. Para empezar este pequeño recorrido histórico, las primeras formulaciones del racismo científico yo creo que derivan de lo que se conoce como la craniometría, es decir, el estudio de los cráneos humanos y la clasificación de estos cráneos y de estas poblaciones en distintas razas. Esto es un inicio realmente extraño cuando leemos sobre él. El padre de la antropología física, o uno de los padres, en todo caso el padre de la craniometría, esta idea de medir distintas longitudes y anchuras de los cráneos, es Johann Friedrich Blumenbach, que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX.
este hombre introduce por primera vez el estudio objetivo, científico, cuantitativo de los cráneos humanos. Tiene una colección de cráneos, creo que son 240 cráneos, de los cuales hay uno que le gusta particularmente. Se siente, digamos, la belleza de un cráneo que resulta ser una mujer joven de Georgia, una víctima, por lo que parece, de la guerra ruso-turca del siglo XVIII, una guerra que yo no sabía, pero se ve que hay más guerras de las que uno conoce, yo conozco muchas. Y Blumenbach le gusta la simetría de ese cráneo y entonces dice, bueno, pues este cráneo que es tan bonito tiene que representar el cráneo tipo de la raza que él denomina caucasoide. Supongo que ahora os suena la raza caucasoide porque ahora no sé si funciona. La primera vez que fui a Estados Unidos me dieron un papelito del censo en el cual me tenía que poner yo en qué categoría estaba. Y eran unas categorías bastante extrañas. Había nativo americano, había hawaiano, había latino, no tenías que ponerte en latino, obviamente, y había caucasoide. Entonces yo pues me puse en caucasoide, yo soy un caucasoide. Es decir, una raza europea, una raza blanca que procede del Cáucaso, porque a Blumenbach le gustaba un cráneo que tenía encima de la mesa, que es una cosa... Y así Blumenbach definió 4 razas, más tarde se arrepintió y definió 5, había una, ahora no me acuerdo, muy extraña, y a partir de allí, digamos, en base a medidas craneales, también muy pronto la idea de que la capacidad craneal tenía que ser muy informativa y entonces se tenía que medir la capacidad de estas colecciones osteológicas. Claro, en los imperios coloniales muy pronto fueron capaces de reunir cráneos de las zonas donde dominaban. Yo he estado, por ejemplo, estudiando en el Natural History de Londres, hay unos subterráneos enormes donde hay literalmente miles de cráneos de toda la humanidad recolectados en el periodo colonial. Una de las formas en que se medía la capacidad craneal, inicialmente, claro, no es fácil, consistía en llenarlo de semillas y después se vaciaban las semillas en una especie de probeta graduada y tú podías saber, ese cráneo, qué capacidad craneal tenía, ¿no? Una de las cosas que los primeros craneólogos manifestaron era que los cráneos de las poblaciones de la África subsahariana tenían menos capacidad craneal, tenían menos semillas, vamos a decir así, y las mujeres también. Las mujeres en promedio son menos robustas y menos altas que los hombres, casi un 20%, y también eso se manifiesta en la capacidad, digamos, en el tamaño del cráneo, obviamente. Una cosa divertida es que después se han ido a buscar en algunos de estos estudios, ponían el número, el código de cada cráneo que se había estudiado. Eso creo que habla de la buena fe de los científicos en ese sentido. Y entonces lo que ocurría, se ha ido a medir después con otros sistemas más fiables, por ejemplo con un líquido o con unas bolitas metálicas. Y lo que se ha visto es que esta gente estaban sujetos a sus propios prejuicios y cuando se trataba, imagínate que tenían un cráneo europeo, ¿no? Y por lo que fuera era bastante pequeño, pues le estaban allí apretando las semillas hasta que le salían por las cuencas de las órbitas, ¿no? Y cuando había un africano subsahariano que tenía una cabeza grande, pues le hacías un poco, más o menos. Y este sesgo se ha podido comprobar. Lo digo porque, claro, cuando hablamos de ciencia, yo que soy genetista, creo que la genética realmente sí que produce datos objetivos, pero hay todo un historial de subjetividad en la propia ciencia, ¿no? Pasando después en el tiempo, no solo la craneología tuvo toda esta, digamos, este historial, después se manifestaba también en forma de rasgos físicos externos y el más claro es la pigmentación. Claro, hay una variación en la pigmentación en las poblaciones humanas y en buena medida esta variación está estructurada geográficamente.
Eso es sencillamente porque la pigmentación es un reflejo de la adaptación a condiciones climáticas y condiciones externas y, por tanto, tiene lógica que esté estructurada geográficamente. Lo que ocurre, y eso servía como apoyo a la descripción de tipo racial, lo que ocurre es que hay que destacar dos cosas. La primera, que creo que ya era obvia en aquella época, es que todos los rasgos físicos externos y también frecuencias genéticas de marcadores que ahora podamos estudiar siguen unos patrones que, digamos, en forma de gradiente. Cualquier mapa que podamos ver de pigmentación, las categorías que querramos hacer de un carácter que es continuo, obviamente, no hay una forma objetiva de cortarlas en una determinada zona. Nos podemos imaginar cuando vemos mapas del tiempo, cuando viene un anticiclón y estas isóbaras, ¿no? Esto es una clina, es un patrón en forma de gradiente, entonces nosotros, claro, si queremos cortar una isóbara, pues decir a partir de aquí altas presiones y a partir de aquí bajas presiones, pero no hay una forma objetiva realmente de hacerlo, ¿no? Esto ocurre lo mismo con la pigmentación o con cualquier rasgo humano que querramos estudiar. No hay un sitio donde a partir de allí pues cambia de forma abrupta, en parte sencillamente porque son adaptaciones climáticas y el clima tampoco cambia de golpe, y en parte por la historia de migraciones que hemos estado ahora descubriendo que son prevalentes en la historia de la humanidad y que se han significado movimientos de poblaciones arriba y abajo en cualquier área geográfica. La otra cosa que se ha visto desde la genética actual es que la pigmentación implica un número relativamente bajo de genes. Nuestro genoma tiene cerca de 24.000 genes. Hay muchos rasgos externos que tienen una base genética. Por ejemplo, la estatura, hay descritos cerca de, no sé, 200 y pico genes que contribuyen en pequeñas proporciones al rasgo final de la estatura de una persona. Creo que eso es obvio. Parejas altas tienen hijos altos. Después también hay un componente ambiental, lógicamente. Puede ser que tengas una mala alimentación en la infancia y no llegues digamos, al potencial de estatura que tus genes marcan. Pero, ya digo, la estatura, centenares de genes que contribuyen de forma pequeña. La pigmentación, para ser un rasgo complejo, parece tener una base de pocos genes relativamente, y de los, vamos a decir, de los genes que se han descrito, pues realmente hay, no sé, quizá una docena que tienen un papel preeminente, ¿no? En cosas como el color de los ojos azules, básicamente es un gen. Hay también media docena que influyen un poco en algunos rasgos, pero hay un gen que determina si tienes los ojos claros o tienes los ojos marrones, ¿no? Por tanto, claro, ha habido como una reformulación, vamos a decir así, de antiguos prejuicios raciales a medida que se ha podido saber la base genética de estos rasgos externos. Mientras tanto, diría que la cuestión se ha reformulado también a partir de datos moleculares. Cuando empezaron a surgir la posibilidad de estudiar grupos sanguíneos, antes de llegar al ADN, en los años 50 del siglo pasado, años 60, lo que se hizo es estudiar poblaciones. Ahora ya no se hablaba de razas, pero se hablaba de poblaciones, que en cierta manera era una traslocación del mismo concepto de subdivisión dentro de nuestra especie. Y entonces pues se miraba, no sé, pues había un par de docenas de grupos sanguíneos, el más evidente de todos y conocidos es el AB0 y el RH, pero hay otros grupos que se podían determinar. Y entonces pues tú estudiabas una población y mirabas las frecuencias de grupos sanguíneos de esa población, estudiabas otra población y mirabas las frecuencias y tal. Y se generaban árboles filogenéticos a partir de las poblaciones que tú habías definido previamente. Esto creaba una representación de tipo jerárquico, que en realidad es una manifestación de un modelo estadístico que estás utilizando tú. Es decir, para empezar, podemos imaginarnos un Excel con, imaginemos, cada grupo sanguíneo tiene una columna, pues 20 columnas,
y centenares de filas. Ahora lo podríamos hacer con marcadores de ADN, en lo cual podríamos tener 1 millón de columnas. No sé si el Excel nos dejaría, seguro que no. Al revés, podríamos hacer 1 millón de filas y centenares de columnas e individuos. Entonces tenemos un Excel enorme. Claro, si lo que le pedimos a un programa estadístico es que nos represente eso en forma de árbol, eso crea estas representaciones en los cuales las poblaciones que nosotros hemos dicho que existen, que hemos generado, van uniéndose por similitudes en estas frecuencias de los marcadores, ya sean grupos sanguíneos o marcadores de ADN, y al final pues, se crea una raíz donde se sitúan las poblaciones más distintas, más diferentes del resto. Es decir, esta representación que nosotros generamos en realidad no existe por dos motivos, ¿no? Una es, esta no parece tan obvia, pero me gustaría después reflexionar un poco sobre ella. El que nosotros le decimos al análisis qué poblaciones hay. ¿Y qué poblaciones hay? ¿Qué utilizamos? Utilizamos la península ibérica y comparamos con los franceses, por ejemplo. Centro Europa con Norte Europa, el Mediterráneo con Escandinavia. Hay algunas, se mezclan cuestiones de lenguajes a veces, cuestiones geográficas, cuestiones políticas, la división de naciones, por ejemplo. En los trabajos de Cavall y Sforza hay estos clásicos que él utilizó en los años 60 del siglo pasado, y fue una persona muy importante en este sentido, en la utilización de datos moleculares para entender la historia de las poblaciones humanas. Si nos miramos estos árboles encontramos cosas curiosas. Es decir, Cavall y Sforza dice, bueno, pues una población es África, la otra población es el norte de Europa, la otra es el sur de Europa. Después, no sé, la población es asiática, hace una cosa rara que dice pues, norte asiático y divide por la zona de Pekín para el norte. No hay ningún criterio, digamos, para hacer estas divisiones. Y una vez has creado estas poblaciones, vas a obtener un árbol, seguro. Y ese árbol tú lo vas a interpretar desde un punto de vista de la realidad. De unas entidades que tú has creado te van a aparecer reflejadas. Si encima el tipo de análisis que haces es en forma de árbol, como he dicho, árbol filogenético, vas a tener poblaciones más situadas en la base, que vas a interpretar desde un punto de vista de que son más primitivas, están más abajo, ¿no? Aparecen más abajo. Hay otras formas de visualización de la diversidad genética de las poblaciones humanas que no te produce esta jerarquización. Por ejemplo, el análisis de componentes principales, que crea dos ejes que se representan en dos dimensiones, el eje 1 y el eje 2, que condensan toda esta información de este Excel enorme, que he dicho que ahora podemos crear con literalmente centenares de miles de marcadores genéticos, realmente decenas de miles de poblaciones de individuos, y nos aparecen nubes de puntos en los cuales, claro, individuos que están más cercanos entre sí, pues aparecen más cerca en la nube, pero aparecen nubes de puntos en los cuales no hay una jerarquía y tampoco hay frecuentemente una división clara. Esta cuesta de visualizar, pero la forma que nosotros agrupamos los individuos tiene consecuencias. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy personal y muy tonto, pero a lo mejor hay gente que aquí se ha hecho un análisis genético en compañías de ancestralidad. No sé, yo me hice uno hace tiempo en una compañía muy conocida. Como sabéis, esto das una muestra de saliva y genotipan cerca de 1 millón de posiciones variables en tu genoma y te dan una serie de informaciones de tus componentes de ancestralidad. El mío, por ejemplo, que va cambiando, o sea, hace un año tenía un antepasado en Italia que ha desaparecido, lástima. Y yo, por ejemplo, tenía un abuelo inglés. Yo sé que la gente se ríe porque claro, no tiene ninguna pinta, pero sí, inglés de verdad, con ojos azules, pelo rubio y tal y cual. Este abuelo detectan que hay algo en Inglaterra mío, en una frecuencia que
está relativamente bien, cerca de un 10, no recuerdo, 15%, pero después aparece una cosa bastante rara por allí, que me da como un 15% más de norte europeo, lo cual me da más de una tercera parte, cerca del 40% norte europeo de una forma u otra. Claro, cuando miro esto norte europeo, ¿qué quiere decir para esta compañía, ¿no? Resulta que norte europeo es Francia y Alemania. Entonces, claro, el segundo apellido de mi madre era Calvet, que quiere decir Calvito, pero estaba yo sentenciado. Y claro, recientemente he descubierto que los apellidos catalanes, estos Huguet, Marcet, Fouguet, Calvet, son todos franceses, son de origen francés, y hubo una gran migración del sur de Francia, del Llenguadoc hacia Cataluña en el siglo XVIII. Entonces, podría ser que este 10 o 15% que me ponen de norte europeo, como han puesto Francia y Alemania juntos, en realidad fuera Francia porque era de la Cataluña, ¿no? del norte, de 200 kilómetros de aquí. Pero fijaos que yo podría imaginarme que soy en gran parte norte europeo. No hay forma de saberlo. Lo digo, en este caso las compañías son bastante opacas y no hay forma de saber qué tipo de análisis hacen. Pero claramente esta agrupación de norte europeo con Francia, los franceses y los alemanes, puestos juntos en una categoría, tiene gracia también, ¿no? Podría ser que aquí hubiera un sesgo, que, como muchos sesgos de estos, que realmente están subliminales y nosotros no captamos. ¿Cuándo han llegado los estudios genéticos, los estudios genómicos, es decir, la posibilidad de analizar el genoma completo de poblaciones actuales y también de individuos del pasado? Hemos visto, yo creo que dos cosas interesantes sobre la posible estructuración geográfica de la diversidad humana, que de hecho de esto se trata, ¿no? Una es, no hay ninguna variante genética que en una población estén, todos los individuos tengan esa variante y en otra población no la tengan. Nuevamente, obviamente, el mismo gradiente que vemos en pigmentación, pues en las poblaciones humanas es mucho más extremo, porque además tampoco tendría sentido, aunque encontráramos una sola variante, ¿no?, de las 24.000 que hay. A lo mejor una sigue un determinado patrón, un determinado gradiente, y otras siguen un gradiente completamente opuesto, ¿no? La mayor parte de la diversidad genética se encuentra entre individuos de una misma población, sea lo que sean las poblaciones, porque ya he dicho que no está nada claro que se puedan escoger poblaciones, pero es igual, cojamos continentes o lo que querramos. La mayoría de la variación se encuentra entre los individuos dentro de esa zona y no estructurada geográficamente. El porcentaje de genes que se encuentran claramente estructurados geográficamente, tomemos las áreas que tomemos, es increíblemente bajo. En la mayoría de los casos puede ser entre un 1 y un 5%. Claro, ¿qué sentido tiene darle más importancia a este porcentaje tan bajo, ¿no?, que al otro, ¿no? Finalmente, en los estudios paleogenéticos lo que hemos visto es que quizá en el pasado, sí que en el pasado más lejano, en el Paleolítico superior, hace 5.000 años, en el Neolítico, hay poblaciones humanas que realmente están aisladas geográficamente durante quizá miles de años y por tanto son claramente distintivas, y estas poblaciones, cuando empiezan a moverse y a mezclarse, lo que hacen es formarse una especie de capas de ancestralidad, y las poblaciones actuales lo que tenemos son diferentes frecuencias de estas capas de ancestralidad. Pero, por ejemplo, en Europa hay estas tres grandes capas que son los cazadores-recolectores del Mesolítico, es decir, de antes de la llegada del Neolítico, la ancestralidad de los primeros agricultores que entran desde el Próximo Oriente y se encuentran con esto y se superponen a estos, y finalmente la ancestralidad de las estepas que llega desde Asia Central hace unos 5.000 años y se superpone otra vez sobre estas dos capas previas. Todos los europeos tenemos estas tres capas, pero claro, es muy difícil entonces imaginarse que pueda haber
poblaciones o razas, vamos a decir así, que sean distintas sencillamente porque tienen unas frecuencias distintas de los mismos componentes. Y esto es, creo, una buena noticia en la comprensión de la diversidad genética, porque podemos añadirle esta dimensión temporal y podemos ver estos mismos componentes que se han ido formando en todas estas poblaciones, ¿no? No sé, y si quieres lo dejamos aquí porque está... Sí, sí. Sí. ¿Quieres decir algo más? No. Si no, repregunto, vale, muy rápidamente. Yo tengo, obviamente, muchas preguntas para vosotros, pero primero empezaré por la incómoda, ¿vale? Porque los dos habéis, yo creo, evitado, lo habéis dicho, pero de manera muy sabia. ¿Las razas existen en humanos? O sea, tú has dicho razas y tú has hablado siempre de poblaciones y nos has hablado de hasta qué punto la mayor parte de diferencias genéticas están dentro de los grupos y no entre grupos. Entonces, yo estuve hace poco en Estados Unidos y es cierto de que allí hay una connotación de raza que es diferente del concepto racial que tenemos aquí, pero obviamente es un tema que además diferentes disciplinas, la médica versus la histórica versus la biología, utilizan diferentes connotaciones de raza. Entonces, aprovechando que os tengo los dos aquí, es si alguien os viene y os dice, ¿existen las razas humanas? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, deberíamos, digamos, especificar el concepto, si existen desde un punto de vista ideológico, cultural, incluso psicológico, y diría que sí. Lo que estamos, al menos en mi caso, tratando de si existen como una formulación objetiva, una formulación científica, y creo que no. Lo que sí existe es la diversidad, claramente, de las poblaciones humanas, pero es que esta diversidad no se estructura en nada que podamos categorizar de esta manera. Por cierto, ahora que has mencionado la literatura científica, es una literatura que sigue utilizando los conceptos clásicos raciales en gran medida. Es una cosa sorprendente. El otro día estuve mirando en la literatura científica, especialmente la biomédica, en la primera década del siglo XXI, hay cerca de 5.000 trabajos científicos que utilizan términos raciales clásicos, incluyendo el Caucasoid. Ahora ya no se utiliza race, pero se ha cambiado por grupo étnico o población, pero cosas tan extrañas como este Caucasoid se sigue utilizando, sobre todo en la literatura biomédica, y es una cosa que encuentro fascinante, que probablemente requiere un análisis propio de la comunidad, ¿no? Bueno, pues tu pregunta, ¿la raza existe o no existe? Depende, también como dice Carla. No existe como una realidad natural o social o científicamente objetivable, pero existe en nuestras mentes, en las mentes de nuestros antecesores, y ha tenido capacidad de determinar la vida. Que le pregunten a un afrodescendiente ex esclavo si la raza existía o no en su caso. Lo que debe quedar claro es que no tiene un fundamento científico y que ha sido una imaginación humana que ha servido para repartir poder, recursos y jerarquizar socialmente. Es una construcción cultural. Creo que también probablemente se basa en una necesidad de identidad colectiva. Es decir, hay mecanismos de identidad que ahora están muy de moda, la identidad individual, donde hay toda serie de libros de autoayuda, gurús que te indican que tu camino espiritual y así, pero en el pasado, por diversos motivos, algunos políticos y económicos, había una gran necesidad de identidad cultural, que yo creo que todavía existe, y esto era... En el momento del descubrimiento de los viajes transoceánicos, del descubrimiento de lo grande que es el mundo y de los imperios coloniales, creo que la forma de estructurar esta necesidad de identidad cultural es la de la formación de las razas. Por tanto, en el sentido de que seguimos necesitando estas señales de identidad cultural, es probable que sigan existiendo discriminaciones hacia otras personas, ¿no?
Sí, porque lo interesante es eso último, no ya si existe o no la raza, sino si esa confianza en la raza da pie a unos sistemas de discriminación en función a indicadores definidos como raciales. Yo creo que la pregunta es si existe o no existe el racismo. Y ahí donde todos estaríamos de acuerdo. Analizar críticamente a la raza es una forma de posicionarnos ante el racismo, para ver cómo esa diferencia mínima entre repartida geográficamente o temporalmente de la que he hablado, Carles, no le da un fundamento científico en la actualidad a la cuestión de razas, y desde la perspectiva histórica, como he comentado, se puede analizar básicamente como un instrumento de poder social. Y María, me preguntaba, perdona, en tu intervención, que obviamente entiendo que es muy europacéntrica, ¿no? Nos hablabas un momento cuando desde el colonialismo americano, desde los africanos de Sudáfrica, desde migraciones asiáticas, la pregunta un poco, supongo, para ti sería, ¿esta identificación del diferente con consecuencias luego es un problema europeo o cualquier sociedad ha llegado a la misma conclusión y al mismo comportamiento? Sí, tomé nota de lo que decías al principio, que somos visuales y que estamos preparados para detectar la diferencia, y es obvio, como también ha comentado Carles, que tenemos una necesidad de identidad como cemento social, ¿no? para convivir y reconocernos y soportar un sistema común de gobierno. Pero una cosa es que haya una detección de la diferencia física, incluso un prejuicio étnico, porque identificas lo físico con lo cultural en grupos cerrados, y otra cosa es que eso dispare un sistema de discriminación estable racista que puede acabar siendo genocida, como en los casos históricos más graves. No es un fenómeno exclusivamente europeo, ni en un sentido ni en otro. Lo que pasa es que el mundo ha sido muy europeo y muy occidental hasta muy recientemente. Entonces, la historia del racismo es una historia muy europea, desgraciadamente. Es verdad que en el mundo islámico, en la Edad Media, había también un prejuicio étnico de contenido religioso. Por ejemplo, las estrellas amarillas para marcar a la población judía no son un invento nazi, venían del califato y se inventaron en la Edad Media. Pero bueno, si hay que hablar de protagonismo de la modernidad occidental, yo creo que conviene reconocerlo, porque ahí se encardinan también todas esas pruebas científicas que en su época eran completamente objetivas. Quienes las hacían se creían que estaban haciendo ciencia tan objetiva como Carles considera ahora mismo que es lo que él hace, como rellenar los cráneos con distintas materias para medir la capacidad de las mujeres y de los grupos Sí, relacionado humanos. con esto lo tenía apuntado. Carles, ¿quieres hacer lo digo para que la gente no se vaya con una idea errónea de la relación entre, cuando hablabas de los cráneos, las semillas entre la capacidad de un cráneo, cómo grande es un cráneo y luego cómo se correlaciona con la inteligencia? Sí, claro, lo digo porque no se lleve... A lo mejor no lo he llegado a mencionar. No lo has mencionado y creo que es importante. No hay una relación dentro de nuestra especie entre inteligencia, que me gustaría saber qué es, porque tampoco estoy muy de acuerdo que se pueda medir fácilmente a través de estos test y cosas así, de cocientes de inteligencia, que básicamente lo que miden es tu capacidad de responder a los propios test, porque solo así se entiende que si te entrenas, pues te vuelves más inteligente, ¿no? Te entrenas a responder test de estos, obviamente mejoras tu puntuación y la inteligencia y la capacidad craneal. Por tanto, creo que era evidente que no hay poblaciones que tengan menor inteligencia por tener capacidades craneales. La capacidad craneal y la forma del cráneo frecuentemente están relacionadas también con la forma del cuerpo o el tamaño del cuerpo. Por tanto, pues, hay poblaciones muy con poca estatura en algunas zonas, tienen menos capacidad craneal, no que significa nada, y el hecho de que haya dimorfismo sexual entre hombres y mujeres pues tampoco significa que las mujeres tengan menos inteligencia. Muy bien, pues con esto abriríamos ahora el turno de preguntas del público. Por lo tanto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante. No hemos generado ninguna pregunta. Va, venga, gracias.
A propósito de los estudios genéticos que han comentado, quería saber si esas predicciones que hacen sobre enfermedades futuras son fiables o no, o son una invención. ¿Como cuál enfermedad futura? Bueno, por ejemplo, una diabetes en una persona joven que se ha hecho ese estudio y le predicen una futura diabetes. Bueno, claro, hay mucha literatura sobre predisposición genética a desarrollar determinadas enfermedades. Las enfermedades complejas siempre tienen un componente genético y un componente ambiental. El componente genético a veces es relativamente conocido, especialmente en enfermedades que son muy prevalentes y por tanto tienen un fuerte impacto social y económico, pero frecuentemente dependen nuevamente de centenares de genes, los cuales tienen pequeños efectos aditivos a la posibilidad de desarrollar esa enfermedad. Probablemente tiene una consecuencia mucho más importante los factores ambientales en muchas de estas enfermedades y entonces, claro, lo que busca la medicina preventiva es influir sobre el componente que se puede transformar, que es el componente ambiental. Y entonces si encuentran que tienes una predisposición a la hipertensión, como tengo yo, pues te dicen que comas sin sal. Y lo intentas, pero claro, hay sal en todas partes, también lo digo. Entonces, puede ser cierto, no, obviamente también depende de los estudios que haya en ese determinado trastorno, pero se trata de un riesgo aumentado, que a lo mejor puede ser, cuando lo miras, significa que quizá tienes un, no sé, 10% más riesgo que otra persona que no tiene esos marcadores. Y en cambio el componente ambiental pues, sigue siendo el mismo para todos. ¿Puedo añadir algo? Aunque No, sea sí, moderador. seguro que lo explica mejor. No, es que creo que es muy relevante. O sea, la frase final de Carles para mí es lo más relevante. Muchos de estos test genéticos que te miran el genoma y te dicen, pues tienes riesgo de... Los riesgos que estamos hablando, se llama el odds ratio, está calculado de una manera específica, son súper moderados. El 10% que dice Carles es la bomba. Muchas veces nos movemos en un 1%, 2% más. Y de hecho, para evitar, y yo creo que es muy relevante, por eso la mayor parte de compañías que hacen test genéticos en Estados Unidos no pueden dar esta información, porque la empezaban dando y la sociedad no entiende qué te están diciendo exactamente y muchas veces es que el riesgo es tan mínimo que lo normal es que te digan, tú haz tu vida normal, y porque cuando detectan algo grave, obviamente, allí sí que hay consecuencias, pero la mayor parte de cosas de asociaciones estamos hablando de un incremento minúsculo de ciertas cosas. Y por eso legalmente los test genéticos en Estados Unidos no pueden dar esta información, porque esto tiene que estar un asesor genético que te lo explique bien y que veas el riesgo real o no de tener un marcador que te incrementa un 1% el cáncer de colon. Entonces es importante entender bien siempre qué estás mirando y qué te están contando, ¿no? Volviendo al racismo. Sí. El tema del racismo, con el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, ¿no hay ahí ya indicios de racismo? De representar todo lo que es bueno, lindo y como blanco y no representar la raza negra, que al fin y al cabo donde comienza todo el tema de las religiones en norte de África y todos esos lugares, ¿no? Sí, efectivamente, además, si vamos a la cuestión de los colores, la simbología del negro, es muy buen ejemplo, muy buena metáfora de lo que he intentado explicar, porque ya desde la antigüedad clásica y momentos anteriores hay metáforas que sirven para clasificar la humanidad y el color viene muy bien. El color negro suele estar estigmatizado, aunque no es una historia lineal, hay momentos en los cuales el negro vuelve a tener un valor. Por ejemplo, con la esclavitud, la clave, con la primera esclavitud africana, la clave no era tanto el color como que eran esclavos naturales por haber sido derrotados en guerra. De manera que eso, según Aristóteles, legitimaba, autorizaba su explotación como esclavos, no era una cuestión de color.
lo conecto con la intervención que hacía antes Tomás sobre si fuera de Europa no hubo racismo. Sí que hay, claro, clasificaciones y podemos buscar en cualquier momento prácticamente de la historia de Asia, de África, de Europa, de América, contextos de racismo, racismo interno, racismo de reacción. La cuestión es qué nos permiten aprender todos esos diversos casos sobre cómo el racismo sigue entre nosotros, cómo no hay clasificación de razas casi sin una intención jerárquica. Cuando Carles ha dicho que el árbol jerarquiza, pero que luego hay otros sistemas, otras representaciones visuales que no jerarquizan, me he puesto ahí un poco alerta a ver si realmente eso es así, quiero verlo, porque generalmente siempre que hay una representación clasificatoria solemos colocar en ella nuestros prejuicios, él lo ha comentado también, nuestra forma de ver que cambia con el tiempo, pero que tiende a ser jerarquizadora a la par que clasificadora. Entonces, bueno, es una cuestión de grado, cómo el prejuicio racial puede llegar a ser un racismo benévolo, entre comillas, banal, como decía antes, ¿no?, que se expresa en chistes, pero que en algunos casos se dispara hasta crear proyectos de exterminio de grupos raciales. Ahí estamos, ¿no?, en entender esas claves de comportamientos sociales que son históricos pero son actuales. Gracias. Perdón, sí. La pregunta va a la doctora Sierra, la qual no impide que el doctor Calvet participi també si és que li interessa la meva proposta. Va en el sentit de que hi ha paraules que no sé per què diantres s'arriben a convertir només en substantiu i no passen a ser verb, és a dir, no arriben a tenir acció, no arriben a tenir no llegan a tener una capacidad de generar acción. Por ejemplo, la palabra mentira tiene una capacidad de convertirse en verbo, en el verbo mentir, o sea, se llega a convertir en una acción. La palabra verdad no se llega a convertir en un verbo, no sé por qué. Y la palabra raza tampoco se convierte en un verbo, entonces que tiene una capacidad de ejecución a lo largo de la historia considerable. O sea, una palabra que tiene un dinamismo capaz de tener un pasado, un presente y un futuro. Y esto me hace pensar en un libro que ha publicado hace poco tiempo una filósofa del país muy querida, que es la Marina Garcés, que se llama El temps de la promesa, el tiempo de la promesa. No he leído el libro, pero de alguna manera, en la parte que sí he leído, no lo he leído entero, pero sí he leído parte, parece que hablara del tiempo verbal, o sea, la promesa como un verbo, tal como se ha ejecutado la promesa en el pasado, en el presente, y es de alguna manera conjetura y vínculo para crear un futuro. O sea, de alguna manera es una palabra que tiene capacidad de desarrollarse en el pasado, en el presente y en el futuro, que son los tiempos en los que el verbo, las palabras se ejecutan. Pregunto, ¿hay alguna razón? Y posiblemente la pregunta es un absurdo, y si lo es, me siento cómodo haber creado un absurdo conmigo mismo. ¿Por qué diante no puede crearse una palabra que sea verbal cuando ha tenido una capacidad de ejecución humana tan grandiosa? Recuerdo un libro antiguo, me está viniendo a la cabeza, del magnífico Josep Fontana, que era Europa ante el espejo, donde se preguntaba primero qué era Europa y indudablemente cómo se iba a construir la Europa que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias. Me parece una intervención muy sugerente, muy pertinente, porque lo de las palabras no es un mero debate nominalista. Realmente, por ejemplo, he dejado sugerido antes que el término racismo es de muy reciente aparición en la historia. Se empieza a usar a finales del XIX, comienzos del XX, para referirse a quienes expresan prejuicios raciales hacia otros grupos. Es decir, que hasta esa época no había una sensibilidad social para convertir el término raza en otro sustantivo, pero bueno, algo ya que indica más la acción, que es el término racismo. Es decir, que todos seríamos naturalmente racistas hasta finales del siglo XIX, si hubiéramos vivido en muchos contextos europeos, occidentales, americanos, hasta finales del XIX. Y que raza no se convierta en un verbo nos supone un problema también en la articulación de nuestro discurso como especialistas desde la historia o desde las ciencias sociales, y de hecho utilizamos mucho el término, que es un barbarismo anglosajón, racializar, porque
no tenemos a mano un verbo propio, pero yo lo uso y me gusta, porque indica cómo se está cometiendo una acción activa. Las personas son racializadas, no son raciales razas, sino que proceden, bueno, es algo parecido a cómo ahora se habla de esclavitud en términos de esclavizados, ¿no? Creo que es más que un prurito terminológico, es algo que revela que adquirimos una sensibilidad que se evidencia en los nombres y en el léxico que utilizamos, como muy bien ha dicho. Yo quería añadir que cuando creas una categoría, cuando creas un nombre, le confieres una solidez de existencia. Con lo que he dicho antes de crear categorías, crear poblaciones, desde luego con el pasado crear categorías raciales, ahora sigue ocurriendo. Si yo creo en Europa la categoría, no sé, norte europea, centroeuropea y este europea, pues me invento los países que puedo poner en cada una de ellas, le estoy confiriendo una solidez a los ojos de yo mismo y de la gente que pueda leer estas categorías, ¿no? Por tanto, los nombres no son inocentes, los nombres tienen una serie de repercusiones y a lo largo de la historia esto se ha visto, ¿no? Más preguntas. Allí, en el fondo. ¿Se me oye bien así? Bien. Sí. Es la relación que puede haber entre racismo y endogamia, si eso está bien estudiado. Por ejemplo, parece ser un hecho que en la colonización francesa y española hay más mestizaje que en la colonización anglosajona. Y en la relación entre el mundo gitano y el mundo payo está claro que hay una fuerte endogamia en este caso. Se estudia un poco cuáles son las causas, tanto desde las clases dominantes como de los propios que están más marginados, como si desde los propios, por ejemplo, en el caso romaní, haya una tendencia también endogámica. Bueno, las tendencias sociológicas o los fenómenos sociológicos como la endogamia, por la que pregunta, tienen razones muy distintas según el contexto concreto. Por ejemplo, para mí tiene poco que ver en la endogamia romaní, que es defensiva, es una forma de cerrar el grupo respecto a una persecución secular que les ha hecho vulnerables cuanto más se abrieran. Por ejemplo, ese intento de exterminio biológico que he comentado antes en 1749, en plena Ilustración española, afectó especialmente a las familias romaníes gitanas que estaban asentadas, imbricadas en el vecindario y, por lo tanto, censadas y controladas por las instituciones, por los poderes públicos, y mucho menos a los grupos típicamente nómadas del imaginario romaní contra los que iba esa medida por considerarlos peligrosos para la sociedad. Es decir, que la apertura ha redundado muy frecuentemente en un castigo y una persecución a la comunidad romaní, no solo en España, en la Alemania nazi, por ejemplo, muy parecido. Tiene poco que ver con, por ejemplo, la endogamia de un colonialismo británico, del colono, del ocupante británico, que se entiende a sí mismo desde una separación de jerarquía y de calidad racial que le impide o le dificulta culturalmente el mestizaje. Es una endogamia de reproducción de poder de clase. Tiene en común el comportamiento sociológico, pero a mí, al menos como historiadora, lo que me interesa es la diversidad de elementos. Nuestras explicaciones como historiadores suelen ser mucho más artesanales, matizadas, no es fácil dar una respuesta única, pero es que depende de cada contexto y de cada caso histórico. Y claro que puede tener una conexión con el racismo, efectivamente. Yo quería también matizar que en la discriminación racial produce señales genéticas que pueden ser estudiadas.
Por ejemplo, la discriminación en forma de castas en la India, que claramente es un proceso que ha ido funcionando durante probablemente varios miles de años, desde luego centenares de años, cuando se han estudiado genéticamente diversas castas, diversas jati, que son subdivisiones dentro de las castas, hasta llegar en algunos casos, creo que hay centenares, lo que se ha visto es que genéticamente son endógamas, porque actúan como impermeables, es decir, si tú eres de una casta, te vas a casar con alguien de la misma casta, porque si te casas con alguien de una casta inferior te arriesgas a caer, digamos, de casta, ¿no? Y entonces, cuando se han analizado genéticamente, se ha visto que la India en realidad es como, podríamos imaginarnos, como un archipiélago, donde hay todo de poblaciones que han estado prácticamente aisladas y están conviviendo en el mismo barrio, en la misma calle, pero cada uno sabe exactamente en qué casta se encuentra, ¿no? Es decir, que este tipo de discriminación, aunque sea tan etérea, porque además ahora está prohibida desde la independencia de la India, tiene repercusiones genéticas extraordinarias que pueden visualizarse en la actualidad y que probablemente tendrán una larguísima persistencia, porque aunque ahora empezaran a mezclarse at random todas las personas de todas las castas, la señal es tan fuerte que perduraría, se calcula que al menos 400 o 500 años más. Buenas tardes. Una pregunta anecdótica referida al censo americano que usted ha explicado. ¿Sigue funcionando este tipo de discriminación? Porque al fin y al cabo ese tipo de preguntas están en contra de la propia ley americana de los derechos civiles y seguramente de la Declaración de los Derechos Humanos. Si tú ya clasificas, estás dando pie a una discriminación, aparte de la cosa surrealista de saber si eres del Cáucaso o de Portugal. Sí, no sé, antes de la pandemia que no sé, sí que sí, incluso. Y pregunto, ¿otros países hacen ese tipo de preguntas censales? Yo conozco el caso de Estados Unidos también cuando inscribes a un niño recién nacido. Hay que identificarlo racialmente. Sí, pero otros casos no. La diferencia que yo me he encontrado, pero a ver si es vuestro caso, pero porque yo ya os digo, estuve hace poco y hablé de este tema con un grupo de científicos y de la gente del NIH, que son el Instituto de Salud, y ellos me contaban que obviamente categorizar por poblaciones o razas la población americana, esto no es constitucional, pero si tú le pides a la gente que se autoclasifique, esto es constitucional, y es lo que hacen. O sea, ellos no te dicen, ¿tú qué eres? Te dicen, ¿tú qué crees que eres? Pero tú puedes poner, bueno, yo soy afrodescendiente, pero puedes hacerlo. Bueno. Lo que pasa es que la mayor parte de gente, ¿cómo te clasificas? Él decía, claro, mi duda siempre es, porque latino no, pero hay hispánico. O sea, hispánico es una de las categorías. Yo les preguntaba, ¿hispánico? No, tú, europeo. Vale, pero es cómo te autoclasificas. Y esta es la clave para que es voluntario de que tú te clasifiques como lo crees. Y la trampa. La clave y la trampa. Sí. Yo solo lo cuento porque es verdad. Es que puede tener que ver también con unos ciertos derechos de minoría, que, por ejemplo, para acceso a la universidad o a la educación superior, pero estoy de acuerdo que ahí está la trampa, ¿no? Porque puede volverse como un censo utilizable en sentido discriminatorio en vez de desfavorecedor. No, en Brasil, por ejemplo, cuando se abolió la esclavitud en el siglo XIX, quemaron los registros de esclavos, para que no pudiera restituirse nunca la esclavitud, aunque hubiera un cambio de régimen que así lo deseara, no poder trazar la pertenencia de un ex esclavo. Bueno, pues esto sería lo contrario, ahí hay unos registros que pueden ser utilizados volublemente según el gobierno, la presidencia, y no quiero imaginar las tendencias que estamos Pero viendo, eso es un problema porque ahora la comunidad afroamericana, por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentra que no hay registros genealógicos y es una comunidad que ha aplicado masivamente a estas compañías de ancestralidad para intentar encontrar, digamos, parientes lejanos, precisamente por la falta de información de censo, ¿no?
Muy bien, pues por cuestión de tiempo lo dejaremos aquí. Yo os pido un último aplauso para los ponentes, por favor.